rápidamente la señal de Alexis Savero, tema Ramón González Daer. Tomamos la señal. Entonces a la tarde arrancamos con los detenidos del día de hoy. ¿Quién le otorgó tanto privilegio a González Daer, hoy fiscal, como está mencionando? Yo, ¿Policía permitió? No, la policía está haciendo un excelente trabajo, no podemos en ningún sentido quejarnos. La Policía Nacional resguardaron el lugar el día de ayer, acompañaron el allanamiento a la madrugada, están apoyando el trabajo del Ministerio Público, solo que están obligados a cumplir con la orden del juez y de convocar. Si el juez le convoca, ellos están obligados a cumplir la orden del juez. ¿Se desarrolló la audiencia? Se desarrolló la audiencia. La audiencia ya culminó y nos hemos ratificado en el pedido y hemos dejado en acta constancia de que el mismo no tiene todavía declaración indagatoria. Todavía no decidió, llamó a autos para resolver y vamos a esperar la resolución. Pero con la recusación, ¿cómo viene la mano? ¿Recusó antes de que venga la imposición de medidas? El juez dejó constancia de que como es una medida cautelar de urgencia, igual debe de resolver la audiencia. Sin embargo, para nosotros consideramos que no se cuadra dentro de ello. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público todavía no le ha puesto a disposición del juzgado. Sin embargo, como una especie de adivinanza, la audiencia se fija para ahora, antes de que se sigan todos los plazos procesales. El Ministerio Público tiene 24 horas del momento de la detención para tomarle la declaración indagatoria. ¿Qué se pretende con este salto en el proceso fiscal? ¿Qué se pretende al saltar los procesos, al no hacer la indagatoria y primeramente la...? No puedo decir lo que se pretende porque no puedo decir irresponsablemente lo que pretende solamente. ¿Hizo su recusación y a la recusación también de la parte querellante? La recusación, justamente le estaba explicando que el juez manifestó que igual realizaría la audiencia teniendo en cuenta que es una medida cautelar de urgencia y aún estando recusado puede resolver la audiencia. ¿Voy a haber manifiesta, doctora, según su criterio? Para nosotros, en nuestro escrito de recusación hay una parcialidad, teniendo en cuenta que, como le expliqué hoy a todo el mundo, tenemos 20 detenidos por día. Los que son de la zona conocerán el sistema acá y nunca se fijó una audiencia antes de tener la declaración indagatoria. ¿Por qué? Porque la audiencia de declaración indagatoria es en el momento en donde se le hace saber los hechos por el cual se le imputa al procesado. Hoy en la tarde van a tener ya una resolución, ¿creen? Creemos que sí, ya dependería del magistrado. ¿Cómo queda la indagatoria, fiscal? A las 3 de la tarde es la indagatoria. El Ministerio Público va a seguir su procedimiento normal, como siempre lo hizo. ¿Y el fiscal estaría en la comisaría tercera? Sí. ¿Cómo manifestó si tiene relación o no con el imputado? No, esas cosas no se hablan en la audiencia, es exclusivamente de la imposición de medidas. Gracias, Sandra. Le dejemos explicando este procedimiento que para ella también goza de cierta irregularidad, inclusive hablaba de privilegios por parte de González. Don Salvador, quedamos pendientes con la conversación hace rato. Mucha gente quiere rememorar su caso porque usted fue una de las personas más afectadas, la falsa denuncia. Si nos comenta eso, ¿cómo fue? ¿Cuáles fueron las extorsiones? ¿Cuál fue el procedimiento utilizado por González Daer en su contra? Bueno, el proceso sucedió así, que yo le conocí en la APF, dirigente deportivo. Yo soy de un club humilde de La Chacarita, 3 de febrero. Y le conocí ahí, ¿verdad? A González Daer. Desde el 2007 yo estaba por ahí, pero nunca traté con él hasta el 2010. Después nos tocó un viaje en el 2014 en Perú. Vimos que le llevó al juez Sosa Pazmor como su secretario. No es que vimos, he visto, ¿verdad? Estaba Sosa Pazmor, le maltrataba y su forma de ser siempre, neurorembone, bandido con el perdón de la palabra. Prepotente siempre, ¿verdad? Y a todos nos decían, mondajada, esto que aquello. Y un día se me acercó y me dijo que mi padre le había defendido a él cuando se fue a La Chacarita y que le debe fineza a mi señor padre. Y que cuando yo necesitaba algo recurriera a él. Llegó un momento en que mi club 3 de febrero necesitó dinero. Y me fui, yo le dije al presidente, oye, no me fui a prestar del plata. Pero me dijo con cheques adelantados. Yo le firmé el cheque adelantado, en blanco. Y a los 30 días yo cumplí, me devolvía mi cheque. Cumplía, así. Y así fue. Hasta que en el 2018 yo le pagué todo. En 2017 yo le pagué todo. La última gran cuota que le di fue en la seccional colorada de Luque. En el día de las elecciones, de las internas. Le pagué. Eso fue en diciembre. Después volví a recurrir con él. Me volvió a prestar.
volví a prestar de él y después le pagué todo y me decía, de la puta ya estoy saliendo de mi casa. Andate en la oficina, sí, en principio yo no puedo antes del mediodía y él a las 11:30, 12 menos cuarto ya se rajaba. Pero si estoy al lado de tu oficina, yo pide Eurorembo, pues se llama Oga, así me decía, me chuleaba. Que dejaba en su casa, después me venía en su casa, dejé en la oficina el cheque. Bueno, nunca se me hacía encontrar. Hasta que llegó 3 veces y se me olvidé, se me pasó, porque siempre me devolvía. Pues eso ya no me devolvieron 2 cheques, uno de 30, otro de 16.500. Ya no me devolvió, hasta que en el 2019 me llega una notificación, una acusación por estafa. Me revocaron todas mis cuentas, ya nadie me daba crédito, era funcionario bancario, en la caja se me bloqueó todo, no podía sacar de ningún, me bloqueó todo. ¿Perdiste todo? Perdí todo, mi tarjeta de crédito, todo. Y en el 2019 me llega eso, ya perdí todo, y me dice, él me amenaza, que le pague otra vez, o que me va a fundir, o que le dé algo. Yo no tenía nada que dar. Ya hice todo, ya pagaste todo. Ya pagué todo, no me devolvió los cheques, entonces, porque se vaya la puta, dije. Me fui, declaré, demostré yo que pagué todo, o sea, no tenía yo mis cheques, pero los otros cheques, ¿verdad? Del sobre, y agarré, tenía 13 cheques que recuperé. Y no había recibo ni nada por el estilo que él me daba, sino que era mi propio cheque pero atrás estaba su sello. Esa era la contraparte, ¿verdad? Y el Banco Sudamérica, después de 46 días presentó mi cheque. 48 días. Intervenir. Sí, el problema es que esos cheques que él presentó, los presentó estando vencidos, es decir, fecha vencida. Después de 45 días presenta los cheques que ya estaban vencidos. Igual el Banco Sudamérica lo toma y va a Cámara Compensadora cuando eso está ya prohibido, pues esos cheques no se podían cobrar ni en ventanilla ni ser depositados porque estaban vencidos. No obstante, el Banco Sudamérica sí los acepta, va a Cámara Compensadora y le ponen el sello de cuenta cancelada, cosa que no deberían haber hecho. Y con eso hicieron la denuncia por estafa. El fiscal Delfino, con muy buen criterio, no hace lugar a la denuncia, diciendo que no amerita porque tampoco no están los elementos constitutivos del tipo penal. Pasa también, los desvincula de la causa. Va a la jueza de garantías, en este caso la doctora Clara Ruiz Díaz, y ella misma también saca resolución donde la desvincula totalmente de la causa al señor Salvador Aquino, porque no están los elementos constitutivos del tipo penal de estafa. Es decir, eso sienta precedentes. Si con eso, si realmente, con eso justamente hicimos después la denuncia contra el señor Ramón González Dar por denuncia falsa, porque lo que él dijo no era cierto, era falso. Y es como una declaración jurada, pues es una persecución penal contra él, ¿no es cierto? Causa realmente un perjuicio muy grande. Y con eso hicimos la denuncia, valga la redundancia, ante el Ministerio Público de falsa denuncia y estafa en grado de tentativa. ¿Por qué? Porque intentó cobrar de nuevo esos cheques. Una consulta que guarda relación a un tipo de amenaza, por ejemplo. ¿Escuchaste las llamadas telefónicas donde decía una mujer, por ejemplo, que podía correr su marido mejor suerte que uno que falleció? Escuché. ¿Usted pasó por eso también? No, de amenaza de matarme, no pero que me iba a hacer echar del banco, sí. ¿Entendés? Eso sí, me amenazó que me iba a hacer echar del banco y hombre que ladra no muerde, dije, ¿entendés? Y como que él nos maltrató siempre, le dije, vos siempre nos trataste a nosotros ladrón y ahora sos vos ladrón, ¿entendés? No sé si se enteró que yo tenía casa nueva, algo por el estilo y pretendía sacarme algo de eso, cosa que no guarda relación alguna, eran totalmente errado. Bueno, se retira Ramón González Dar de esta sede, la circunscripción judicial de la ciudad de Luque. Como ya adelantaba la fiscal Sandra Ledesma hace instantes, él va a retirarse, o sea, es decir, va a trasladarse nuevamente hasta la comisaría tercera de Luque hasta las 3 de la tarde, que es el momento de la audiencia. En este caso fue citado para la declaración indagatoria. Está saliendo por otro sector, aparentemente no por el mismo en el cual ingresó. Estamos recorriendo los pasillos del Poder Judicial.
tratando de obtener nuevamente estas imágenes, pero sí reiteramos, González Daer nuevamente va a la comisaría tercera. A las 3 de la tarde debe presentarse ante la unidad de la fiscala Sandra Ledesma. Mucho movimiento. Nosotros también debemos aguardar cuál va a ser la resolución del juez, porque él deberá decretar a pedido de la fiscalía la solicitud de prisión preventiva para Ramón González Daer. Vamos a ver si es que continúa en esta sede o si ya abordó la patrullera de la comisaría tercera para ser trasladado. Estamos en la parte posterior del Poder Judicial, un área a la cual nunca habíamos ingresado, y al parecer tuvo una correcta disposición para salir sin ser visto Ramón González Daer, a diferencia de las otras ocasiones en las que pudimos captar el momento en el cual ingresaba y salía de la comisaría tercera en 2 ocasiones. La primera a la mañana, cerca de las 9 aproximadamente, cuando lo hacía por primera vez tras presentarse al Ministerio Público. La segunda cuando ya salía, iba al hospital. Y atención, Carlos Juan, la propia fiscala denunciaba lo siguiente con respecto a esta justificación que pudo haber presentado el abogado de la defensa con relación a la situación clínica del paciente. Yo no tengo nada que certifique eso nos hace presumir que algún certificado médico se habrá presentado. En esta patrullera se retira Ramón González Daer, custodiado por Fuerzas Especiales de la Policía Nacional, recostado González Daer, recostado, y siempre una sonrisa inclusive hasta irónica, la que ha expuesto en todo momento a los medios de comunicación. En todo momento se lo ve hasta inclusive, podría decir, confiado. Claro. Y prácticamente tuvo una audiencia de disposición a medida, Carlos, según lo denuncia la propia fiscala. Lo que hay que ir a buscarlo inmediatamente ahora es al juez, que alguna explicación tendrá que dar, primeramente, del por qué esta convocatoria repentina a una instancia procesal, saltando lo que determina el sistema, que es precisamente una declaración indagatoria, y después de ella es la imposición de medidas. Explicar por qué tomó esta determinación y finalmente qué determinación también asumió ante esta convocatoria, ante esta comparecencia. Carlos, con respecto a ese punto en específico, la fiscala Sandra Ledesma, cuando le consultábamos, porque nos llamaba la atención evidentemente lo que uno puede considerar saltearse los procesos, ella indicaba que el juez había argumentado que como se trata de una medida cautelar iba a tomar igual la indagatoria, y explicaba el por qué la fiscala. Pero sí, no dejaba de sorprenderse el por qué, a diferencia de otras personas que están siendo investigadas por su autoridad fiscal, finalmente se les dejó sin turno, entre comillas, o sea, sin el orden en el cual fueron detenidas, y finalmente se priorizó a González Daer. Abogado, ¿quiere mencionar algo del proceso a partir de ahora? A las 3 tenemos que presentarnos en la fiscalía, pues fue convocado para la audiencia indagatoria. ¿Y? ¿Qué opina de todo lo que pasó? ¿Pero qué determinación tomó el juez? El tema es que el juez lo llamó antes de la indagatoria, ¿ya determinó algo el juez? No determinó nada, pero yo no quiero, no quisiera aventurarme a abrir el abanico de análisis, cálculos, de especulaciones, ¿verdad? Estamos ahora en este momento, ¿verdad?, esperando la resolución del juez en base al pedido que nosotros formulamos hoy a primera hora, poniéndolo a disposición de la justicia y demostrando la voluntad que tiene él de colaborar con la investigación, ¿verdad? ¿Presentó algún certificado médico? Eso mencionaba la fiscal. No. Manifestamos nomás de que él es un hombre con enfermedades de base, ¿verdad? Y además tiene 70 años y eso está en la ley, ¿verdad? Acá lo que hay que entender es lo siguiente, cada quien con sus roles, ¿verdad? O sea, el abogado defensor ejerce la defensa, ese es el rol que me corresponde, y tratar de instalar, digamos que, la pretensión justificada y convincente como para que el cliente salga beneficiado con las herramientas procesales con que contamos. En segundo lugar, la fiscala está en su papel, su rol es la de representar a la sociedad y bueno, está en eso, y ustedes los periodistas están en esto, o sea que cada quien con su... para su cliente. Nosotros pedimos la aplicación de medidas alternativas
¿verdad? Y fundamentamos el porqué. Lo que no quiero es ser irresponsable y empezar a hacer ¿Por el cálculos. pedido de recusación le indicó quién va a ser el otro juez en todo caso? Si es que se va a Yo no cambiar? sé nada. Yo no sé cómo, no sé, creo que el juez obviamente tiene que después resolver, ¿verdad? Pues se le tiene que dar un trámite urgente cuando una persona está privada de su libertad. Y yo en realidad no sé, estamos en feria, se tiene que volver a sortear, no sabría decirle sinceramente. La fiscal dijo que había parcialidad manifiesta por parte del juzgado, que había una especie de amistad muy pegada a la de González Lara. Y en realidad yo no tengo opinión, ella es la que tiene que explicar y probar lo que ella sostiene, yo no tengo opinión. Yo soy abogado de Ramón González Lara, no formo parte de su círculo íntimo de amistad, entonces yo no sé quiénes son sus amigos y quiénes no, ¿verdad? O sea, y cuando uno invoca una causal, como en este caso ella afirma de que se trataría de un magistrado con quien tiene amistad, eso se tiene que probar, ¿verdad? Doctor, estamos en vivo por mi canal. ¿Nos puede reiterar si ya hay resultado de esta audiencia? No hay, el juez tiene que resolver ahora. Doctor, para precisar, esta tarde tiene que irse a la fiscalía Ramón González Lara. Para las 3 de la tarde. Pero ese horario ya va a haber una resolución del juez. Y él está, por orden de la fiscal, está privado de su libertad en la comisaría, ¿verdad? ¿Cree que a esa hora ya va a haber una resolución del juez? No, él no va a declarar. ¿Cuál es el pedido de ustedes? ¿Ya adelantan la abstención? Alternativa. ¿Cuál es específicamente? ¿Prisión domiciliaria? Nosotros pedimos aplicación de medidas alternativas, que puede ser desde la libertad ambulatoria hasta el arresto domiciliario, que es lo que planteamos, teniendo en cuenta fundamentalmente su edad, tiene 70 años. No va a declarar González Dar, se va a presentar en la indagatoria a las 3 de la tarde, pero se abstendrá la solicitud de la defensa, medidas alternativas a la prisión, que pueden ir, reiteramos lo que decía recientemente el abogado, desde la prisión domiciliaria hasta inclusive algunas medidas ambulatorias. Eso quiere decir que se le permitiría ciertos movimientos si es que se le otorga. Hablaba de la edad y de la condición patológica, en este caso del acusado. Es lo que indicaba también inclusive cuando entrevistábamos a la fiscal Sandra Ledesma, pero ella decía: yo no cuento con ningún certificado médico, ningún informe médico, nada que certifique esa situación, decía la agente fiscal hace instantes. Alexis, esta audiencia debe ser a las 3 de la tarde en la fiscalía, ¿no? Sí, en la unidad penal corresponde a la fiscal Sandra Ledesma. Pero como ya decíamos recién, él se abstendrá de declarar a las 3 de la tarde, entonces fue fijada la audiencia. Así mismo, Alexis. Y nada más hacer referencia a lo que mencionabas un poco más temprano. Una risa más que de tranquilidad, de nerviosismo, sí, es la que tenía González Daer hoy, incluso por el trato que tuvo con la prensa y específicamente con nuestro equipo al llegar a la comisaría. Un trato realmente lamentable, y una muestra de lo que está ocurriendo en la justicia es que la denuncia que hizo una de sus víctimas, que recibió tratos pero denigrantes, Alexis, es la misma que le está llevando ahora a esta situación de orden de detención y también un pedido de la Fiscalía de prisión preventiva, Alexis. Bueno, vamos a ampliar esta información enseguida con nuestro equipo ahí desde la zona de Luque, que está siguiendo muy de cerca todo lo que ocurre con Ramón González Dar. Pero también se plantea un debate procesal, Carlos, acerca de cómo es este tema de la recusación, en qué sentido se aplica o no, y lo que tiene que estudiar la justicia a partir de ahora. Claro, porque hay un proceso penal, somos neófitos en este tema, sobre la cuestión de imposición de medidas antes de la indagatoria. Y por eso invitamos a alguien que sabe, conoce. Él es el doctor José Casañas Levy, es profesor, experto en Derecho Penal. Doctor, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, gracias por tu tiempo. Buenas tardes, Carlos, a las órdenes. Bueno, tratar de entender lo que está cuestionando la Fiscalía, que ya habla ella de una violación de la garantía procesal, de amistad entre el juez y, en este caso, Ramón González Dar. Pero nos gustaría, ¿qué dice el libro? ¿Qué dice el derecho penal sobre el proceso, sobre una indagatoria, sobre una imposición? ¿Cuál está primero? ¿Se puede saltear? Explíquenos, doctor, para tratar de entender si las cosas se hicieron bien o no en el juzgado de Luque. La verdad que es una situación bastante curiosa de ambos lados, ¿verdad? Empezando por la Fiscalía, que emite una orden de detención el 30 de diciembre e intenta cumplirla ayer. O sea, la cantidad de días que pasan son demasiados como para facilitar cualquier tipo de conocimiento previo de parte del imputado. Eso por un lado. Por otro lado, la Constitución dice que cuando una persona es detenida
tiene que ser puesta a disposición del juez en el plazo de 24 horas. Algunos jueces exigen que primero sea escuchado en la fiscalía, pero esa no es una condición legal. El juez puede convocarle, asiste el fiscal y le informa al juez en la audiencia cuál es la imputación que existe, y la persona posteriormente puede declarar o no en la fiscalía, pero no se puede pasar por alto la comparecencia ante el juez. Doctor Casañas Levy, también decía la fiscal Ledesma que el juzgado prácticamente de oficio realizó esta convocatoria sin antes darse por notificado de la detención que teóricamente debe comunicar la fiscalía. Bueno, hay que entender que el juez es un juez de garantías. O sea, el juez tiene facultades cuando tiene conocimiento y está de turno de una persona detenida, pida a su defensor o de lo contrario, él lo puede hacer. Yo, sinceramente, no veo ninguna irregularidad en el comportamiento del juez, ¿verdad? Sí me parece impropio hacer una recusación en esta situación, porque en verdad lo que está pasando es que van a dilatar la aplicación de medidas. Eso es lo que está sucediendo, porque al no haber juez, hay que encontrar primero un juez, ¿verdad? Y yo creo que se le está dando chance a la defensa para que plantee cosas como que ha transcurrido el tiempo constitucional para que sea puesto a disposición del juez. Es un peligro que se está corriendo y yo sinceramente no entiendo. Ya, claro, lo que deja ahí una brecha, una nebulosa, un compás de espera, y bueno, mientras, esa pelea entre fiscalía y juzgado, queda allí un espacio donde la defensa en este caso puede recurrir a artículos constitucionales. Sí, categóricamente. Por eso es que no entiendo la pelea, para empezar. Tengo alguna duda sobre la veracidad de la pelea, pero bueno, eso ya es un tema que son presunciones nomás, ¿verdad? Doctor, por otro lado, ¿cuál es su opinión sobre el tema del uso excesivo de los recursos judiciales? Porque acá estamos viendo el uso no solamente en este expediente, sino en todos los otros, de una apelación, una presentación de recursos y otro tipo de chicanas judiciales que lo que hacen es dilatar, pero eternamente prácticamente, un proceso judicial que puede resolverse de manera rápida. Bueno, nosotros tenemos una falencia en el sistema judicial en la aplicación de la ley, no en la ley, en la aplicación de la ley. Porque el artículo 112 del Código Procesal Penal habla específicamente del comportamiento de las partes, y el juez tiene todas las atribuciones para sancionar a quienes abusan de los remedios procesales. Y les puede convocar, les puede multar. Es decir, tiene todas las herramientas. Lo que pasa es que no se utilizan. O sea, no es cuestión de criterio de cada juez aplicar o no estas sanciones. Bueno, no, en verdad no es su criterio. En verdad la ley dice que cuando alguien se comporta con mala fe en un proceso y abusa indebidamente de los recursos sin fundamento, ¿verdad? Recusa por recusar o apela sin fundamento, etcétera, etcétera, y es reiterado, la ley dice que el juez tiene que tomar intervención. No es un criterio de él. Pero, repito, es una falencia en la aplicación de la ley que se observa en el sistema judicial. Los jueces difícilmente usan esa facultad que tienen, y a mi criterio deberían usarla. Claro, porque acá, a ver, la fiscal le dice, no, él tiene una condena de 15 años, obviamente están aguardando que esa condena sea ratificada en la última instancia, por eso ordeno la detención, su privación ante el inminente peligro de fuga, mientras que el defensor, no, tiene 70 años. ¿Cómo se sopesa eso, doctor, en cuanto a la edad, en cuanto al peligro de fuga, una condena pendiente de 15 años, su detención, su prisión? Bueno, la fuga, la prisión preventiva es una medida restrictiva de libertad antes de una condena. Y la ley no permite la prisión preventiva de personas que tengan más de 70 años. Entonces, ese es un tema que no se puede pasar por alto, salvo que haya una condena firme. Si hay una condena firme, no importa la edad, pero en la prisión preventiva, eso no es posible si la persona tiene a partir de 70 años.
Abogado, el común de la gente se está preguntando un tema que tiene que ver con la condena de González Daer de 15 años, pero se lo ve a él en su casa, caminando por el barrio, en el sentido de que esta condena no está firme y ejecutoriada, ¿no? ¿Hasta cuánto tiempo puede pasar entre recurso, apelación y una que otra chicana para que esto se tenga como ejecutoriado? Yo creo que acá el problema que se da, y no solo en este caso, sino generalmente en casos donde hay personas condenadas con mucha influencia política, que los tribunales no se animan a aplicar medidas más severas. Si bien es cierto, en el caso de la condena no se puede aplicar la prisión preventiva porque ya cumplió la pena mínima de ese delito, que era 6 meses, ¿verdad? Igual el tribunal tiene que tomar medidas más exigentes para que esta persona esté en custodia, ¿verdad? Si es prisión domiciliaria, bueno, prisión domiciliaria, pero con ciertos requisitos. No andar por cualquier lado sin ningún tipo de custodia. Es decir, hay incluso la ley dice que el tribunal o el juez puede tomar las medidas que considere necesarias. No tiene un límite, ni son taxativas. Entonces, hay total libertad para que lo haga. Prisión preventiva no, bueno, perfecto, pero sí otro tipo de restricciones. Entonces, eso es lo que acá no se observa. Y sí, doctor, bueno, finalmente ya despidiendo y agradeciendo su tiempo, esta reflexión, rescatando un poco lo que usted decía, acá no es problema de la ley, sino que de la interpretación y de la ejecución de la ley sobre distintos aspectos y distintos casos donde principalmente hay un fuerte tinte político, doctor. Por supuesto, eso es algo innegable. Y a mí me parece bastante, a ver, ¿cómo decirlo? Bastante extraño que se pretenda llevar a cabo una investigación y un procesamiento en el lugar donde se sabe que el condenado tiene una alta influencia. Entonces, ¿cuál es la posibilidad? Si hay evidencia de que, según una sentencia, la justicia fue utilizada para persecución de inocentes, ¿verdad? Desde la Fiscalía y desde los estados. ¿Cuál es la posibilidad de que un proceso así se lleve de manera correcta y con toda la firmeza de la ley en ese mismo lugar? Y yo creo que ninguna. Entonces, ese es un tema que a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención. Respetuosamente creo que tendría que ser una investigación llevada adelante por gente que no está en ese lugar, que no vive en ese lugar. Y hay que sacar del ámbito de influencia del condenado o del procesado, porque si no es como una escena de teatro que estamos mirando y no sé. A mí por lo menos me genera mucha incredulidad lo que estoy viendo. Totalmente. No solamente del ámbito, sino que incluso de todos aquellos que de alguna u otra manera, fiscales y jueces, formaban parte de ese núcleo cercano que sirvió como empresa de cobranza para los González Daer. Claro, totalmente. Y fíjate, Carlos y Juan, fíjense que ante esa gravedad de una sentencia en un tribunal, en un juicio oral, donde dijeron acá hubo persecución de inocentes, ¿cuál fue la reacción de la Fiscalía? Vamos a hacer una auditoría. Eso es un chiste. O sea, no vamos a hacer nada. Si es que ellos tienen pruebas, porque la sentencia tuvo por probado. Claro. Entonces, es como de repente parece que se aprovechan de las personas que no entienden mucho de la ley, pero no se observa realmente ninguna firmeza en la aplicación de la ley. Te repito, la orden de detención sale el 30, ayer hacen un supuesto allanamiento, no sé ni por qué a esa hora, o sea, hay cosas que no tienen mucho sentido. Y con esto, doctor, también queda un poco la imagen de que la justicia no es pronta, tampoco es barata y que finalmente no está para proteger al ciudadano. No, categóricamente no. Las personas que eran víctimas de la usura eran finalmente doblemente victimizadas, perseguidas en procesos penales y perdían sus bienes. O sea, hasta ahora no hay ninguna respuesta ni reacción, ni de la Corte ni de la Fiscalía sobre eso, ¿verdad? Hasta la misma presidenta del tribunal dijo que era lamentable que eso haya ocurrido, pero a partir de ahí uno espera acciones concretas. Bueno, hay personas investigadas, se investigó la fortuna de estos funcionarios, de estos magistrados, de estos fiscales, cuál es su movimiento, qué auto tienen, dónde viajaron. O sea, hay cosas que hay que hacer y no se están haciendo.
Doctor, como siempre es un placer charlar con usted, muy amable. Gracias y que tengan un buen resto de jornada. Igualmente, un abrazo para ambos. Gracias. Gracias, El doctor. profesor doctor en Derecho Penal, José Casañas Levy, tratando, bueno, echar un poco de luz también ante, por eso buscamos una voz que nada tenga que ver con esta causa en sí, y una persona que conoce el derecho penal y tratar de entender también, como decíamos al arranque, porque somos neófitos en esta instancia, y bueno, tratar de entender qué es lo que pasó esta mañana. Exactamente, Carlos. Nos están preguntando qué es neófitos. Son personas que no manejan acabadamente un concepto, entonces obviamente recurrimos a la fuente para que nos expliquen los expertos. Y nada más, Carlos, hacer alusión a la idea que nos daba el doctor Casañas Levy, ¿no? El poder político todavía sigue dominando a la justicia en este país y es lamentable porque así como tenemos también recursos para sancionar abogados chicaneros, y no solamente en el caso de González Daer, porque ¿cuántos casos conocemos de gente muy poderosa que estuvo procesada por diferentes casos de estafas y otros graves robos que usan y abusan de los recursos judiciales para dilatar el proceso? Pero ¿cuándo escuchamos de una sanción para esta gente? Muy pocas veces. Totalmente, y ese es el gran temor del resto de la ciudadanía cuando ve que hay una justicia, una fiscalía o un juzgado selectivo que cuando ve ciertas excesivas garantías para algunos y muy duros para otros. Bueno, vamos a tener ya seguramente después en instantes el contacto nuevamente con Alexis para ver si el juzgado, en este caso, o el juez, se refiere al respecto. Hasta la propia policía trata de impedir ahí el acceso para no filmar al señor González Daer ahí en la comisaría.